iba para mi trabajo, donde cuando nos detuvieron solo pude escribirle a mi esposo que nos había detenido la policía. Justo mi esposo me puso un abogado. Y en la mañana llegó el abogado a hacerme la entrevista y por la tarde me sacaron así en una salida express. El policía me dijo, camina, tienes que ir a subir al avión. Entonces yo le dije, yo no he firmado, eso no importa, me dijo, tú tienes que irte. Hay historias que no empiezan donde deberían. Empiezan en una patrulla, en una detención, en una orden que no se puede discutir. Esta es la historia de Lesbia Espinal. Bueno, yo nací en Guatemala, en la ciudad capital. Allí crecí toda mi niñez. Soy casada, tengo 2 hijos, 4 maravillosos nietos. Antes de emigrar, Lesbia tuvo muchos otros sueños. Fue hija, fue estudiante, fue una mujer con muchas ganas de seguir estudiando y de tener opciones en su propio país. Pero no siempre se puede. Desde el año 2004, pues de ahí donde empieza mi historia, donde decido migrar con mis 2 hijos, pues porque mi esposo viajó a Estados Unidos en el 2002 y él es el que decide emigrar, ¿verdad? Entonces, uno siempre buscando las oportunidades para una mejor vida, donde en nuestro país de origen algunas veces no se nos cumplen, quizá algunas veces por no tener el estudio o la situación económica que uno desea, ¿verdad? Para poder crecer como persona. Porque en mi caso, pues no tuve la oportunidad de estudiar, más sí tenía la intención de poder de continuar mis estudios, pero lastimosamente mis padres no juntaban con la situación económica para poder yo continuar estudiando. Migrar no es un sueño. A veces es una respuesta, una salida a la falta de recursos, a la falta de oportunidades, a un país que no siempre se alcanza, a un ideal que no siempre existe. Desde el 2004, cuando decido migrar, pues llegué a Estados Unidos. En su momento fue difícil porque yo venía con mis hijos, ¿va? Yo tomé la decisión de venir y no miraba los riesgos que uno puede tener en el camino con 2 menores de edad, siendo mujer. Entonces, tomé esa decisión, ¿verdad? Lo puedo decir ahora que gracias a Dios llegué con bien con ellos aquí al lugar de destino, en el cual viví 19 años aquí en Estados Unidos, en Florida. Pero llegar a destino no significa siempre estar a salvo. Y para Lesbia, llegar significó comenzar de nuevo, con miedos, con un hijo y con una hija, con todo en juego. Nuestra meta, pues como pareja, como esposos, era tener un lugar donde vivir, hacer nuestra casa en Guatemala, una rutina diaria que sería acá en Estados Unidos, que es puro trabajo. Yo no sabía, aquí no se viene a celebrar cumpleaños, navidades, donde te limitas a mucho por el estatus migratorio, a andar visitando en lugares. Lastimosamente aquí somos invisibles para, para muchas cosas, por el estatus migratorio, ¿verdad? Y por el miedo que se vive y se tiene. En el 2013, pues, pasé el proceso de deportación. Fue un duelo muy difícil para mi familia y para mí. De un día para otro, detuvieron a Lesbia, solo por estar en un país que según ellos no le correspondía. La arrancaron de su vida, sin despedidas. Ese proceso fue porque la señora que iba manejando no le servía su luz de freno. El policía le hizo la parada a ella. Lo que está estipulado en la ley aquí en Estados Unidos es que ellos solo pueden procesar a la persona que va manejando, a sus acompañantes no, pero siempre son vulnerados nuestros derechos. Entonces la señora tenía suspendida su licencia y su permiso de trabajo
donde el oficial vio eso y vio que todas éramos hispanas, nos bajó y nos empezaron a interrogar a todas. El sheriff fue que mis hijos ya no me necesitaban, que ya estaban con 17 años y, y 21 años, entonces ya ellos ya no me necesitaban porque ya eran mayores y podían trabajar para ellos. Entonces éramos 5 mujeres, a las 4 nos llevaron. 14 días que estuve encerrada y mi tía que es ciudadana y mi primo me fueron a buscar, pero lamentablemente ya no nos llevaron a la estación donde tendrían que llevarnos, sino que nos llevaron más lejos para que la familia no nos encontrara. Son procesos que en su momento no quiere para nadie. Estar en una cárcel aquí en Estados Unidos, porque injustamente también nos llevaron solo 24 horas a una hielera. No podíamos estar más tiempo ahí porque te mueres de estar allí, ¿verdad? Del puro frío. Nos llevaron a una cárcel federal donde ya hay gente sentenciada, donde vulneraron nuestros derechos también. Y ahí fue donde estuvimos incomunicadas con mi familia porque no nos dejaron ni hacer llamadas ni nada. Múltiples organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos denuncian las deportaciones masivas y express por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, sin garantías, sin respetar los derechos internacionales que protegen, entre otros, a menores, sin poder solicitar asilo y sin revisión judicial de los casos. Justo mi esposo me puso un abogado. Y en la mañana llegó el abogado a hacerme la entrevista y por la tarde me sacaron así una salida express para que ya no siguiera mi proceso. Pues yo le expliqué todo a él, ¿va? Y yo le dije que por favor hiciera un esfuerzo de poder sacarme y dejarme en el país, que incluso yo podía salir voluntaria, se lo dije así al abogado. Dígales que me den la oportunidad de poder ver que mi hijo se graduara en ese año, porque él se iba a graduar de la high school. Nunca firmé una mi deportación y así aún fui deportada. Más de 30.000 personas fueron deportadas en 2025 desde Estados Unidos hasta Guatemala. Rompen con tu vida de la noche a la mañana, sin que puedas hacer nada. En el momento de llegar al centro de recepción, pues estaban llevando un proceso de reinserción laboral a migrantes retornados en su momento. Me invitaron, ¿verdad?, a poder participar en una charla de sensibilización. Ahí conocí de muchas personas, ¿verdad?, que estaban pasando el mismo proceso. Era muy bonito tener esas conversaciones con personas que están pasando los mismos procesos y poder dialogar con tranquilidad y que alguien te entienda lo que tú estás pasando en ese momento. Y pues ahí fue donde empezamos a platicar y con un grupo, pues nos hicimos muy amigos y yo digo que esa fue mi familia que formé nuevamente en Guatemala. Deportada y arrancada de su familia en una situación tan dolorosa como la que estaba viviendo Lesbia, estas personas que la recibieron no solo la acompañaron, le dieron un objetivo sin que ella lo supiera. El director de ese proyecto, pues, se le ocurrió conformar una organización de personas netamente deportadas para que entendiéramos totalmente y poder apoyar a las personas que estaban pasando los mismos procesos. Porque a mí nadie me lo dijo, nadie me lo contó, yo lo pasé. Entonces, por eso fue que decidimos conformar la Asociación de Retornados Guatemaltecos. Yo era la que representaba a la mujer retornada en su momento, donde muchas veces pude tener conferencias, ¿verdad? Para poder sensibilizar el tema de retorno en Guatemala, porque de eso no se hablaba en Guatemala. Nosotros ese fue nuestro trabajo. Y la necesidad que hay de las personas deportadas a su llegada, porque llegamos en cero, sin nada, algunas veces sin familia, muchas veces sin familia, porque ya toda la familia está acá. Durante 10 años, Lesbia acompañó a personas que, como ella, habían sido retornadas.
En este camino también descubrió la realidad de Guatemala, más allá de su propia experiencia, así como los peligros del camino que ella sorteó. Tener esa oportunidad, ¿verdad? Como organización de poder viajar y poder ver por qué es que tanto las personas emigran, ¿verdad? Y como nuestros gobiernos en eso es lo que fallan, ¿verdad? Donde las áreas rurales están tan abandonadas. ¿Cuántos niños hay aquí en Estados Unidos retenidos, donde ahora les están dando, les quieren dar una recompensa por regresar nuevamente a sus países de origen? Pero esos niños vienen con esos sueños de poder apoyar a sus familias. Para conocer y comprender más a fondo las causas estructurales y las circunstancias en torno a la migración que sale desde Guatemala o que atraviesa el país, hemos hablado con Max Conde, coordinador del Programa de Movilidad Humana para Médicos del Mundo en Guatemala. Esto de mejorar tus cuestiones económicas oculta si fuiste víctima de violencia, si fuiste violencia física o violencia sexual, si fuiste por extorsión, entonces tuviste que cerrar tu negocio, irte, dejar tu casa por el tema de amenazas de violencia contra tu hija, hijo, para integrar una pandilla, pero tú te vas porque quieres mejorar tu condición económica, porque si mejoras tu condición económica vas a poder vivir en otro lugar. Entonces esto ya lo vas viendo cuando empiezas a tener el tema de una atención psicológica donde la persona te va contando un poco más y vas descifrando que mejorar su condición económica lleva una mochila enorme de condiciones que lo han impulsado a hacer eso. Los motivos para emigrar son múltiples y más en un contexto tan complejo como la crisis invisible que atraviesa Guatemala. Y el camino es a veces peligroso, incluso mortal. La ruta que hacen desde los países de América Latina, pasando por México hasta la frontera de Estados Unidos, es ya la más mortal del mundo, superando la ruta del Mediterráneo. En 2024 se documentaron hasta 1.200 muertes solamente en la frontera entre Estados Unidos y México. La falta de registros y documentación nos impide acercarnos a ver la magnitud de este problema. En la selva del Darién se enfrentan a ríos desbordados, animales salvajes, enfermedades y caídas mortales. A lo largo del camino también pueden sufrir secuestro, extorsión, violencia sexual o desapariciones a manos de redes criminales. Y al llegar a la frontera con Estados Unidos, el desierto se convierte en una trampa silenciosa. Deshidratación, golpes de calor, frío extremo, agotamiento. Si mueren cada año cientos de personas. De que no es como te lo dicen los guías también, los que llamamos vulgarmente coyotes, de que te ofrecen muchas oportunidades, todo te lo pintan así de fácil para tú poder pagarles a ellos las grandes cantidades que te piden, porque la persona que tú contactas en Guatemala nunca va a llegar contigo hasta tu lugar de origen. Son guías que van de un lugar a otro, te van transportando como que tú fueras un objeto, un bulto. Ya no te tratan ni como ser humano. Pasé tantos procesos que yo digo, gracias Dios, porque me diste esa oportunidad de volver a estar reunida con mi familia. Entonces yo digo que fue fácil para mí, pero yo sé que hay muchas personas que no y ni logran contarlo, pues porque se quedan en el camino fallecidos y los padres nunca, y la familia nunca se enteran de eso. Después de trabajar más de 10 años para la Asociación de Personas Retornadas, ahora también sabe que la suerte le acompañó esos días, que la violencia contra las mujeres golpea duramente en esos momentos de vulnerabilidad, tal y como nos cuenta Max Conde. Guatemala, al ser un país de tránsito como el norte de Centroamérica, específicamente Honduras y Guatemala, pasan muchísimas personas de todas las nacionalidades, o sea, transcontinentales, centroamericanos, tema del Caribe también para acá, y que ves en las cuestiones de violencia de género que son mucho más marcadas
hacia la población femenina por todas las condicionantes violentas que hay, el propio sistema, ¿no? Que hace mucho más vulnerables a las personas de sexo femenino dentro de una ruta migratoria. Algunas cuestiones que pasan a nivel de la ruta migratoria con el tema de las extorsiones por parte de entidades estatales, personas de entidades estatales que hacen estos ilícitos y en algunos momentos hay violencia sexual dentro de este proceso como una moneda de cambio para poder seguir avanzando. Hay historias, donde ya la normalización de una joven o mujer que va a viajar se ponen inyecciones anticonceptivas porque saben que van a ser violentadas sexualmente dentro de la ruta. Que esto es consecuencia de todo el sistema machista, patriarcal que tenemos a nivel mundial, a diferentes niveles en temas de países, cultura. A pesar de conocer los riesgos, Lesbia decidió migrar una vez más, buscando una nueva oportunidad. Después de vivir 10 años en Guatemala, decidí migrar nuevamente por no tener una estabilidad laboral de que me pudiera sostener. El segundo motivo también fue que tengo mis nietas. Hace 3 años que mi esposo decidió traerlas nuevamente a Estados Unidos para que tengan una mejor vida. En Guatemala es bastante complejo el pago del estudio para los niños porque las escuelas públicas es donde más son más sensibles para que puedan llevarse a los niños, las maras, todas esas situaciones, ¿verdad? Yo conociendo ya todo ese tema de la migración, donde escuchaste por casi 10 años todas las historias de los chicos y chicas que llegaban, en su momento dije yo, ¿qué estoy haciendo ahora? Yo tanto que estuve dando estas charlas y yo ahora tomo esa decisión de poder migrar otra vez. Migrar es parte de lo que somos. La humanidad se ha movido desde siempre para sobrevivir, aprender y construir nuevas vidas. Sin embargo, hoy ese derecho se persigue, se criminaliza y se castiga, convirtiendo fronteras en muros y caminos en trampas mortales, atacando a quienes han decidido emigrar para vivir. Nadie es ilegal. Tienen tan temerosa y a mi esposo porque no están tampoco respetando los derechos de los inmigrantes. Solo por verte hispano es que te están deteniendo ahora. Hay mucha gente nacida aquí en Estados Unidos que son hispanos de tantas generación con generación que han venido y han estado acá y los están aún deteniendo. Estamos viendo ahora y es lo que he visto yo en los vuelos que han llegado. La gente está llegando con su uniforme de diario, de trabajo. O sea, dice, esa gente no es criminal, esa es gente trabajadora. Yo con mi uniforme del hotel llegué porque iba justo para mi trabajo. Estoy en un chat donde entre amigos nos estamos cuidando de que están aquí, no vayan, ya hasta temor de salir a la calle caminando me da. En ese momento, como ahora, los policías estaban recibiendo un incentivo de $1,000 por cada persona que podían capturar. Aquí la agricultura está fatal, donde las personas ya no van a trabajar, prefieren mudarse de estado, pero también es otro riesgo ir en las carreteras porque ya los los state troopers que son de las carreteras, los sheriff, están con migración, o sea, te paran solo por físico que eres hispano, te piden tu documentación y te llevan. Algunas veces no te piden la documentación, solo te hacen bajar, te esposan y te mandan al centro de detención. Las redadas de los agentes del ICE acechan en cada esquina. El miedo ya no es una excepción, es rutina. Y ante la amenaza, la unión de la comunidad es lo único que puede salvarles.
sí he tratado de apoyar a mucha gente acá con todas esas situaciones, con gente que no tiene ni el conocimiento de cómo están pasando las cosas, de orientarlos para cómo hacer su ID consular, su pasaporte. Ir al hospital es un desafío, con eso de que está ahora, te preguntan hasta tu estatus migratorio en el hospital. Aquí es prohibido enfermarte, así decírtelo así. Entonces mucha gente recurre a, así como en nuestra cultura, ir a la tiendita, mire, estoy mala de esto, ¿qué me puede dar? Pero le digo, la situación aquí está bien complicada, muy compleja, que yo ni siquiera puedo salir, y lo único que me queda es apoyar a las personas que están a mi alrededor. Migrar no es una elección libre, cuando quedarse también duele, cuando la tierra ya no sostiene, cuando la violencia aprieta, cuando el futuro se vuelve imposible. Esta no es la historia solamente de Lesbia, es la historia de millones de personas que caminan buscando algo tan sencillo y tan esencial como vivir con dignidad. Porque nadie deja su hogar por gusto, y eso no es un crimen. Voces de Guatemala, un podcast de Médicos del Mundo Navarra con la colaboración de Médicos del Mundo Guatemala y No Ficción. Financiado por Gobierno de Navarra.